Función lineal. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial. El día de hoy vamos a tratar el tema de las funciones lineales, parámetros y aplicaciones. La función lineal, como nosotros conocemos ya por el estudio anterior, es una de las funciones más importantes que se estudian a nivel de la enseñanza media. Justamente su importancia se debe a que es una de las que mayores aplicaciones tiene en diversos campos de las ciencias. Lo que tenemos en este momento en la pantalla se denomina mentefacto. Para los que no saben o los que no conocen acerca de los mentefactos, les voy a hacer una breve explicación de lo que es este organizador gráfico. El mentefacto es el único organizador gráfico que realmente trabaja conceptos y está formado por 5 partes principales. En la parte central, lo que se denomina la ordinada, se coloca el concepto que nosotros vamos a trabajar. Este organizador gráfico forma parte de algunos que nosotros conocemos, quizás hemos escuchado sobre los mapas mentales o hemos hecho en algún momento esquemas de llaves, cuadros sinópticos, pues el mentefacto es uno de estos esquemas u organizadores gráficos también de la información, solo que por su característica de tener prácticamente completo el concepto es uno de los más útiles en el momento de establecer las relaciones, las características que tiene un concepto, sea de tipo matemático o sea de cualquier tipo de concepto estudiado en cualquier área de la ciencia. Entonces vamos a nombrar un poquito las partes para que vayamos entendiendo. Este organizador se lo ha construido justamente con el afán de comprender globalmente lo que significa la función lineal. En la parte superior nosotros tenemos lo que se denomina la supraordinada, ¿no? En el centro tenemos el concepto y en la parte superior tenemos la supraordinada. ¿Qué es la supraordinada? Es el origen, es aquella parte del organizador mentefacto que nos indica el origen o de dónde proviene el concepto principalmente. Todo concepto de cualquier área de la ciencia siempre tiene un origen, siempre tiene un concepto anterior, un concepto mucho más global que es de donde proviene el concepto central. En este caso podemos decir que la supraordinada de las funciones lineales son las funciones matemáticas, ya que sabemos que la función lineal es un tipo de función matemática llamada función polinomial, principalmente está dentro de la clasificación de las funciones algebraicas, como nosotros hemos podido estudiar ya anteriormente. La siguiente parte, la que se encuentra al lado izquierdo, es la que se denomina la isoordinada. ¿Qué contiene la isoordinada? La isoordinada contiene principalmente características, propiedades, aplicaciones del concepto central que estamos trabajando. En este caso, ¿qué podemos decir de la función lineal? La función lineal es una expresión algebraica formada por un polinomio de primer grado. Esto ya lo sabíamos porque lo habíamos estudiado cuando hicimos la clasificación en el módulo, en el bloque anterior. Habíamos hecho la clasificación de las funciones y sabíamos que la función lineal pertenecía a las funciones de tipo algebraico. Su característica principal es que está formada por un polinomio en el cual la variable tiene grado 1, por eso se denomina de primer grado. Otra característica es que el dominio y el rango es el conjunto de todos los reales. Por eso a este tipo de funciones también se les denomina funciones de variable real. Cuando estudiábamos las relaciones, habíamos llegado a entender que el dominio es siempre un subconjunto del conjunto de partida. Y en este caso, pues todo el dominio se convierte en el conjunto de partida, como ya lo habíamos analizado antes, debido a que esto implica el hecho de cumplir con el criterio de existencia, ¿verdad? Y el criterio de unicidad, que son los dos criterios principales que hacen que una relación sea considerada función. Por lo tanto, una función lineal tiene que tener como dominio todo el conjunto de los reales principalmente, ¿no? También tenemos como característica que toda función lineal expresa un patrón de cambio lineal. Esto de patrón de cambio, ¿qué significa? Nosotros cuando estábamos en la escuela estudiamos patrones de formación de series o de sucesiones de números, sucesiones de figuras. Pues bien, la función lineal es la representación principal de todas aquellas relaciones entre variables en las que existe proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa también, pero siempre de tipo lineal. De tal manera que si una de las variables aumenta, la otra también aumenta, y si una de las variables aumenta, la otra puede disminuir. Eso es lo que llamamos proporcionalidad directa. Pero siempre en función lineal significa que no varía más que con grado 1 el exponente de su variable.
En esta parte en la que nosotros llamamos ISO ordenada también podemos poner, y es lo que estamos haciendo aquí, algunas aplicaciones. Por ejemplo, para comprender la importancia de la función lineal en la vida del hombre, tenemos aquí que se aplica en los modelos de costo lineal en una asignatura llamada econometría, que es una de las materias más fuertes y más importantes de la carrera de economía. También tenemos que a nivel de física, las funciones lineales son utilizadas para el estudio de la cinemática, el movimiento rectilíneo uniforme, aquellos tipos de problemas en los cuales se analiza el movimiento de autos, de personas que viajan con velocidad constante, por ejemplo. Todo esto provoca que sea una aplicación en la cual las magnitudes involucradas se relacionen linealmente. Por eso se utiliza la función lineal también para representar en física. Cuando ustedes lo vean en el siguiente año, van a poder corroborarlo. Y por último, también en estadística, en un estudio programático que se llama regresión lineal. Esto es lo que contiene esta segunda parte de la tercera parte de este mentefacto de la función lineal que denominamos la ISO ordenada, ¿no? Luego tenemos en la parte inferior, tenemos lo que se denomina comúnmente la subordinada o supraordinada, perdón, infraordinada, subordinada o infraordinada. Sub o infra que significan que están debajo, que están en la parte inferior del tema central, que en este caso es la función lineal. ¿Qué es lo que podemos poner aquí? Generalmente ponemos casos, ponemos formas de representación, ponemos también elementos que conforman principalmente al concepto trabajado en la ordinada. En este caso, sobre la función lineal, que podemos decir que al igual que toda relación está formada por tres elementos, a los que algunos autores también le llaman formas de representación de la función lineal. ¿Cuáles son estas tres formas de representación o estos tres elementos? Como ya conocemos, tenemos a la tabla de valores, a la ecuación, a la cual también se la denomina más formalmente modelo matemático, y al lugar geométrico, que es el nombre técnico que toma el conjunto de puntos que pues cumplen con una condición en el plano o en el espacio, en este caso, más comúnmente conocido como la gráfica en el plano cartesiano, que es el instrumento de representación más común para las funciones, ¿no? Con respecto a la tabla de valores, ¿qué podríamos decir de ella? Son los puntos en el plano que satisfacen a la ecuación. También podemos decir que es el conjunto solución de la ecuación y que, a diferencia del estudio de las relaciones, este conjunto solución, cuando hablamos ya de las funciones en general, es un conjunto de solución infinito, ya que sabemos que una recta al fin y al cabo es infinita, nunca termina y nunca comienza sus puntos, y que nosotros, por ejemplo, en una pizarra lo único que hacemos es graficar siempre un segmento de dicha recta, pero en realidad la representación de la tabla de valores puede tener infinita cantidad de puntos. Nosotros solamente cogemos 4, 5, 7, los que se nos pida, pero siempre en un grado o en un nivel finito. Nunca cogemos más de esa cantidad de puntos. Entonces, siempre estamos más o menos determinando parte del conjunto de solución nada más, ya que por ser infinito es imposible encontrar todos los puntos que satisfacen a dicha recta. El segundo elemento, sumamente importante también, es la ecuación o el modelo matemático, ya que sin esta ecuación o modelo matemático nosotros no podríamos ser capaces de poder representar luego en el plano cartesiano los puntos que corresponden a la función lineal. Al mismo tiempo, sin ella no podríamos nunca encontrar los valores de la tabla que tenemos, ¿no? Dentro del estudio de la ecuación lineal, pues tenemos algunas partes importantes que vamos a ir desglosando durante este tutorial y otros posteriores que complementarán el estudio de esta función lineal. En este primer tutorial vamos a trabajar principalmente con la pendiente, ¿ya? Y de la recta, que es una característica muy importante, y posteriormente en otro tutorial trabajaremos lo que es los tipos o las formas de ecuación de la recta. Las principales que se estudian al nivel en el que nosotros estamos son la ecuación punto pendiente, la ecuación pendiente ordenada, y la ecuación general. Esas las veremos posteriormente. Y por último también trabajaremos sobre la base del lugar geométrico o la gráfica en el plano cartesiano. Teniendo para esto pues varias formas de hacerlo. Podemos graficar en el plano cartesiano una función lineal por medio de dos puntos. También lo podemos hacer por medio de la tabla de valores que hemos encontrado, en la que generalmente tenemos más de 2, 3, 4, 5 puntos. Pero también hay otra forma de análisis que se llama, más que gráfica, se llama bosquejo de la función, en la que se trabaja simplemente por medio de los puntos de corte. Que son los puntos de corte? Son aquellos puntos, aquellas coordenadas en el plano cartesiano, sea en el eje X o en el eje Y, en el cual la recta va a cortar o va a atravesar a dicho plano cartesiano. Es importante que más adelante vayamos definiendo esta forma de bosquejar, ¿no? Esto es lo que corresponde a la
infraordinada o subordinada, que es la parte del mentefacto que se encuentra en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior de nuestro gráfico. Y por último, aquí tenemos al lado derecho, voy a regresar nada más para ver una partecita que nos salió aquí en la diapositiva. Vamos a ir a la diapositiva inicial. Quiero que ustedes logren ver claramente qué es lo que hay aquí. Esta parte de la derecha, que es donde se encuentra el gráfico de esta recta, si ustedes se fijan tiene una flecha pero con un par de rayas en el medio, que significa que esta parte del mentefacto se denomina la negación o el elemento excluido. Todo concepto trabajado por medio del mentefacto debe contener estas 5 partes, ¿no? La ordinada, que es el tema central, la supraordinada, el origen, la isordinada, las características, definiciones, propiedades y aplicaciones, la infra o subordinada, que contiene los casos, los elementos, y por último también al lado derecho, aquello que el concepto que nosotros estamos trabajando no es. Generalmente en esta parte de aquí, en el elemento excluido, se colocan aquellos conceptos, aquellos términos, aquellas definiciones que suelen ser confundidas con el término central o con el tema central, pero que realmente no son lo mismo y que hay que aprender a diferenciarlos para no cometer un error. Es por eso que en este caso, como nosotros hemos podido ver, estamos ante la recta vertical. ¿Por qué la recta vertical es una exclusión de la función lineal? Como ya hemos visto anteriormente en el estudio de la función, la recta vertical, a pesar de ser o estar conformada por una gráfica muy parecida a las que nosotros trabajamos en la función lineal, por no cumplir con el criterio de unicidad, como podemos verlo acá un poco que está escrito, pues ya sabemos, por ser una recta vertical no cumple con el criterio de unicidad, por lo tanto no puede formar parte. Aunque forme parte de las rectas, no forma parte de las funciones lineales, ya que no cumple con el criterio de existencia y unicidad, que son criterios obligatorios para poder decir que una relación es una función. ¿Sí? Con eso hemos terminado entonces el estudio de lo que es el mentefacto o el concepto general de la función lineal. Algo que es importante definir desde el principio es lo que significa la inclinación de una recta. ¿Qué es la inclinación de una recta? Es el ángulo que forma el eje positivo con dicha recta. Aquí dice el eje OX, o siempre se llamará al origen. Por ejemplo, en este caso, en la gráfica que presentamos aquí como ejemplo, el punto O vendría a ser este punto que se encuentra ubicado en la coordenada -2 en Y. Y X, pues obviamente es la dirección que toma, que es la dirección horizontal paralela a la del eje X. Es decir, que la inclinación de una recta siempre ha sido considerada o entendida como el ángulo que tiene la recta respecto a un eje horizontal. ¿Sí? ¿Y qué es la pendiente? Este término es sumamente importante, por eso ustedes pueden ver que se encuentra en negritas aquí, ya que la pendiente de una recta es un valor numérico que va a representar a dicha inclinación. Se dice que es la tangente trigonométrica de su inclinación. Más adelante vamos a hacer más profundamente el análisis de la definición de la pendiente y también vamos a hacer la demostración de su fórmula. Por el momento es importante reconocer en este ejemplo qué significa la inclinación. Como nosotros tenemos una recta en el plano, nos damos cuenta de que aquí hay puntos de coordenadas, nos dicen que esta recta pasa por los puntos 0, -2, 0 en X, -2 en Y, que es justamente el punto que está aquí abajo, y 2,0, 2 en X y 0 en Y, significa que no se mueve de allí. Estos dos puntos, al unirse y prolongarse, obviamente, ya que las rectas son infinitas, son atravesadas por esta recta que se encuentra en color rojo. ¿Cuál es la inclinación de esta recta? En este caso hemos utilizado el programa GeoGebra para poder obtener con precisión la inclinación de dicha recta y el ángulo que nos salió es de 45 grados. Significa que la inclinación de una recta está determinada generalmente por el ángulo. El ángulo de 45 grados de esta recta vendría a representar la inclinación. Pero nosotros necesitamos, para el estudio de la ecuación de la recta, conocer un valor diferente que no esté en las mismas unidades de grados. ¿Por qué razón es importante que no estén grados? Ya que los grados no son una unidad adecuada para incluirse dentro de la ecuación de la recta. Ya que la ecuación de la recta va a tener unidades adimensionales, es importante, o en algunos casos pues serán longitudinales las unidades, el símbolo de grados, la unidad de los grados
no colinda o no es coherente con la naturaleza de nuestra ecuación. Por lo tanto, tenemos que encontrar otro valor diferente que sea numérico y que represente la misma inclinación. Por eso es que más adelante vamos a darnos cuenta de que la pendiente, que es aquel valor que nosotros vamos a tomar para incluirlo en la ecuación, tiene siempre una relación con el ángulo y esa relación está dada por una función trigonométrica llamada tangente del ángulo, una razón trigonométrica llamada tangente del ángulo. Dicha tangente, por ejemplo, en el caso de los 45 grados, va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque la tangente de 45 grados es igual a 1. ¿Por qué decimos que la pendiente es igual a 1? Vamos a utilizar para esto, pues obviamente, la calculadora científica. Vamos a utilizar este emulador para poder corroborar junto con ustedes que si yo pongo la tangente, primero vamos a verificar que las variables se encuentren bien. Está en modo RAT, no podemos trabajar así, tenemos que trabajar en modo DEC. Entonces vamos a utilizar esto. Muy bien, ahora sí. Vamos a escribir aquí en la tangente de 45 y en el modo normal me va a salir 1. Es decir, la pendiente de una recta cuyo ángulo es 45 grados es igual a 1, como lo acabamos de mostrar con la calculadora. Este cálculo ustedes lo van a poder hacer más adelante por medio de estas calculadoras, como vamos a ir demostrándolo claramente durante el proceso de los siguientes tutoriales, ¿no? Entonces lo importante a rescatar aquí es que la inclinación de una recta siempre ha estado dada por medio del ángulo, pero es importante reconocer que para el estudio de la ecuación de la recta vamos a tener que utilizar otro valor. Este valor es el valor de la pendiente. ¿Pero qué es la pendiente? Para poder entender un poquito mejor cuál es el concepto de pendiente y su definición clara, vamos a visualizar el siguiente video. En un plano inclinado o empinado es la relación entre el cambio en la altura y el cambio en la distancia horizontal. Esta relación, un número, recibe el nombre de pendiente. Por ejemplo, supongamos que la altura de una cuesta aumenta 15 metros cada 100 metros. El ciclista se mueve 15 metros hacia arriba y 100 metros en horizontal. La pendiente es de 0,15. Cuanto mayor es la pendiente, llegar hasta arriba es una proeza. Si es casi cero, es un paseo. Y cuando la pendiente es negativa, es cuesta abajo. Bien, como hemos podido visualizar a través del video, podemos llegar a la conclusión prácticamente de que la pendiente de una recta no es más que la relación, la razón, la división entre el recorrido que realiza una persona, un objeto en movimiento en el eje Y y en el eje X. Como ustedes pudieron haber visto el video y lo pueden repetir las veces que ustedes quieran, pueden detener este tutorial y volver a ver el video si ustedes así lo desean. Como hemos podido darnos cuenta, la constante m o la pendiente es aquel valor que nos dice cómo se inclina. Por ejemplo, una línea con pendiente positiva se inclina hacia arriba de izquierda a derecha. Mientras más grande es el número positivo, más empinada es la inclinación. Una línea con pendiente negativa, en cambio, se inclina hacia abajo, de izquierda a derecha. Mientras más pequeño sea el número negativo, más empinada es la línea. Vamos a corroborar esto por medio de las siguientes gráficas. Fíjense lo que tenemos aquí. Por ejemplo, la primera recta que nosotros tenemos aquí, esta recta que se encuentra aquí, podemos darnos cuenta que tiene pendiente 3 décimos. Es una pendiente positiva. Su inclinación está orientada hacia la derecha, es decir, va creciendo hacia la derecha como podemos darnos cuenta. Su inclinación es derecha. Tenemos otra pendiente que es simplemente la inversa de la pendiente anterior, la recíproca, mejor dicho, hemos invertido el valor de la fracción y en vez de tener 3 décimos tenemos 10 tercios.
Si nos damos cuenta, cuando el numerador es mayor que el denominador, la pendiente es mucho mayor. Su inclinación es mayor, pero si ustedes se fijan, sigue estando inclinada hacia la derecha. En el momento en que nosotros variamos el signo de la pendiente y le colocamos un valor negativo, la inclinación de la recta ha cambiado de orientación. Si nos damos cuenta claramente respecto a las dos rectas que se encuentran en esta parte superior, las dos que se encuentran en la parte inferior, que contienen en su valor de pendiente signos negativos, se encuentran inclinadas en cambio hacia el lado izquierdo. Se dice entonces que hay una relación entre el signo de la pendiente con la inclinación que ésta tiene. Esto lo podemos corroborar a través del siguiente simulador. Fíjense, este es un simulador muy sencillo en el cual podemos, por medio de GeoGebra, trabajar con desplazamiento. Este valor M es el que representa la pendiente de una recta y es el que nos va a interesar en este momento. Nosotros le podemos dar valores si queremos, pero la primera parte la voy a hacer deslizando. Fíjense lo que sucede cuando yo deslizo la recta hacia la izquierda. El deslizador lo muevo hacia la izquierda. Si ustedes se fijan, el valor de la pendiente ha cambiado. Mientras más me muevo hacia la izquierda, esta se inclina con mayor amplitud, pero siempre en un sentido hacia la izquierda. Fíjense bien lo que va a pasar en el momento en que yo paso o traspaso el valor 0. ¿Qué sucedió exactamente en el valor 0? En el valor 0 que nosotros tenemos aquí, ¿sí ven? Movemos un poquito, vamos a cambiar el valor directamente, ¿no? Podemos poner directamente con el teclado el 0 y vamos a ver qué pasa. La recta se queda completamente horizontal. ¿Qué significa eso? Que una pendiente 0 implica una recta horizontal. Una recta cuya pendiente es 0 significa que es completamente horizontal. No tiene ni inclinación izquierda ni inclinación derecha. Vamos a continuar moviendo esto. Y en cambio le vamos a poner valores positivos. Si ustedes se fijan, el simulador nos muestra claramente que cuando los valores son positivos, en un momento determinado, ¿verdad? Mira, todos los valores positivos mantienen a la recta roja con una inclinación hacia la derecha hasta el momento de pasar por el 0 en el que se queda completamente horizontal, y cuando comencemos a variar a valores negativos, la recta sigue rotando de manera que ahora se inclina en forma negativa, o sea, hacia la izquierda. Esta es una de las características que contiene la pendiente. Entonces, concluyendo un poco la definición de pendiente, la idea que tenemos que tener de la pendiente es que es aquel valor que nos indica, como podemos darnos cuenta, que es un valor numérico. Ya no tomamos un ángulo, a diferencia de los primeros gráficos que nosotros vimos en los cuales hablábamos de la inclinación como un ángulo. Ahora vemos a la inclinación como un valor numérico. A este valor numérico es que se denomina pendiente y es el valor que se encontró para representar la inclinación de una recta con el afán de poder... Bien, vamos a hacer a continuación la demostración de la fórmula de la pendiente. Esta demostración es bastante sencilla. Para esto hemos construido esta configuración que podemos ver aquí. Tenemos en el plano cartesiano o en semiplano XY, hemos ubicado dos puntos cualesquiera. Recordemos que las demostraciones no se hacen con valores numéricos, sino simplemente con letras, ¿no? Entonces, este primer punto tiene coordenadas x1 y sub 1, y este segundo punto que está aquí arriba le hemos puesto como coordenadas x sub 2 y sub 2. Aquí están las coordenadas de cada punto. Al unir esos dos puntos podemos tener una recta. Sabemos por teoremas generales de la geometría que dos puntos son suficientes para poder determinar a una recta. En este caso estamos simplemente dibujando un segmento de recta. ¿De dónde se obtiene la fórmula de la pendiente y qué es lo que nos dice la fórmula de la pendiente? Como habíamos visto en el vídeo, nosotros podemos determinar a estas alturas que la pendiente M es igual, decimos allí, a la relación o a la razón que existe entre el cambio o la variación en el eje Y el cambio o variación en el eje X. Recordando lo que vimos en el video, el ciclista iba al mismo tiempo que iba subiendo la inclinación de la montaña, iba recorriendo una distancia en X y una distancia en Y. Esa relación siempre entre el eje Y y el eje X, la variación, este símbolo que nosotros vemos que es como un triángulo, allí se denomina el operador delta.
ese es el nombre que este toma, y siempre este operador implica cambio o variación. Significa que es el significado de la diferencia entre los dos valores que conforman los extremos de una longitud. Delta y vendría a ser la variación en y delta x la variación en x. Si nosotros tomamos en este gráfico, vamos a tratar de verificar qué distancia se encuentra ahí, vamos a ser muy claros en esto, ¿no? Si nosotros hacemos la unión de esto, vamos a tratar de hacerlo lo más recto posible. Si nosotros cerramos esto que está aquí, nos damos cuenta claramente de que esto está formando un triángulo rectángulo, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito ahí. Este triángulo rectángulo obviamente pues posee, aparte del ángulo recto, posee dos ángulos que conocemos como los ángulos agudos. Este vendría a ser el ángulo al que le vamos a llamar teta. Este triángulo rectángulo, sabemos que sus lados toman nombres específicos. Los lados que conforman el ángulo recto se denominan catetos, mientras que el lado mayor, que es el inclinado o el que está al frente del ángulo recto, se denomina hipotenusa. El recorrido que ha realizado una persona cualquiera, un ciclista, suponiendo que esta fuera la inclinación o la montaña que estuviera siguiendo, sería siempre partiendo desde este punto que se encuentra aquí, el punto X1 y 1, en X recorrería toda esta distancia llegando exactamente hasta aquí, ¿no? Hasta este punto que lo podemos remarcar un poquito más para que lo podamos ver. Vamos a remarcar ese punto, ¿no? Vamos a hacerlo con color rojo para que se pueda visualizar mejor, ¿no? Ahí tenemos. Vamos a regresar un poco a esto, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos un punto, ¿no? Ese punto que se encuentra allí, que nosotros estamos visualizando, vendría a ser el final del recorrido en X. ¿Cuánto vale esta distancia que se encuentra aquí? ¿Ya? Siempre les hago el mismo ejemplo, ¿no? Para poder reconocer cuánto es esta longitud que se encuentra aquí, vamos a hacer por un momento simplemente de cuenta que le ponemos valores numéricos a las coordenadas x1 y x2. Por ejemplo, si la coordenada x2 fuera 8 y la coordenada x1 fuera 3, esta distancia de aquí sería obviamente 8 menos 3, 5. ¿Cuál es la operación que numéricamente hicimos? Restamos el valor que se encuentra más a la derecha, o sea, x sub 2, menos el valor que se encuentra más a la izquierda, que era 3, ¿verdad? Para poder hallar el 5 lo restamos del que está más a la izquierda, pero en este caso ya sin número, este vendría a ser el valor de x1. Significa que la diferencia entre el último valor, x sub 2, y el primer valor, x sub 1, es a lo que nosotros le podemos llamar delta x. O sea que esta variación de aquí es delta x. De manera que cómo se completa esta fórmula que tenemos aquí. Vamos a poner una línea de fracción aquí. Y aquí vamos a tener pues obviamente en la parte inferior x sub 2 menos x sub 1. En la parte superior, en cambio, si quisiéramos encontrar cuál es la medida de la longitud de esta distancia recorrida, recordemos que si el ciclista se mueve por la línea azul o está subiendo por la línea azul, al mismo tiempo que recorre esta distancia hasta aquí, en X, está recorriendo también esta distancia desde este mismo nivel hasta acá arriba en Y. Y esta variación, este cambio o este recorrido que hace en Y, vendría desde Y sub 1, si lo hacemos por paralelismo, ¿verdad? Hasta Y sub 2. Entonces, esta diferencia, siguiendo el mismo ritmo, la misma connotación que hicimos para encontrar los valores de la diferencia en X, pues lo haríamos en Y. Si este valor de arriba fuera 10 y el de abajo fuera 4, esta diferencia sería 6, o sea, 10 menos 4. De la misma manera, asumiendo ya no números, sino simplemente letras, lo que tendríamos que hacer para encontrar esta longitud es restar el valor que se encuentra más arriba, o sea, y sub 2, menos el valor que se encuentra más abajo, que sería y sub 1. Y esto es a lo que le llamaríamos delta y, cosa que la fórmula se completa así, ¿no? Y sub 2 menos y sub 1. Esta fórmula que nosotros tenemos aquí es lo que nosotros denominamos la famosa fórmula de la pendiente de una recta. Es decir, como habíamos hablado anteriormente, necesitábamos encontrar un valor numérico que representara la inclinación, ya que el ángulo no podía ser parte de la ecuación de la recta. Por lo tanto, se trabajó con esta formulación que no es más que, al fin y al cabo, algo que vamos a ver también más adelante, una relación entre la división del cateto opuesto
sobre el cateto que se denomina adyacente. Esta relación, esta razón, se la conoce comúnmente como la tangente del ángulo. Y es una relación o razón trigonométrica. Significa que sí existe una relación entre el ángulo y la pendiente. Y esa relación justamente está dada por la tangente, como hicimos en las diapositivas anteriores cuando encontramos el valor de la tangente de 45, si ustedes recordarán. Entonces, esta es la demostración de la fórmula de la pendiente. Muy sencillo, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a ir revisando un poco más acerca de esto, ya que el gráfico lo hemos terminado. Algunos autores le llaman al recorrido en Y, le denominan elevación, sobre todo a nivel de topografía, y al recorrido en X se le llama corrida, ¿no? De tal manera que nosotros, como podemos ver aquí, tenemos la misma fórmula que acabamos de demostrar en la diapositiva anterior. Fíjense que algunos autores hacen esta relación de poner que puede ser y sub 2 menos y sub 1, x sub 2 menos x sub 1, o al revés. No significa que el valor delta, que recordemos que aquí sería delta y y por acá delta x, no significa que el valor delta se puede intercambiar de lugar sus subíndices. Siempre es final menos inicial, pero lo que significa esto que se encuentra aquí, lo que principalmente significa es que sin importar cuál sea el punto que yo tome como primero, puede ser que yo tome como el punto 1 el de aquí, ¿no? Podemos tomar el punto 1, este de acá, me permite ser, vamos a tomar como el punto 1 ese, o como el punto 1 el de acá. El punto que yo quiera tomarlo, cualquiera de los dos, puede ser x1 y1, x2 y2, es decir, no significa que delta pueda cambiar de orden su subíndice. Lo que significa esta igualdad es que sin importar cuál de los dos puntos yo coja como x1 y1 o x2 y2, la pendiente debe ser exactamente siempre el mismo valor, ¿sí? Entonces se puede restar de dos maneras y debemos recordar restar las coordenadas de x en el mismo orden que restamos las coordenadas de y. Es decir, hay que recordar varias cosas. En primer lugar, que en la parte superior, recordemos que en la parte superior siempre va y, que en la parte inferior, o sea, en el denominador siempre va x, y que tenemos que tener coherencia entre cómo restamos. Si aquí nosotros restamos 2 menos 1 en y, en x también restamos 2 menos 1. Es en ese mismo orden. Siempre las restas que nosotros hacemos las hacemos en el mismo orden. No podemos intercambiar, es decir, no podemos poner y sub 2 menos y sub 1 en el numerador y x sub 1 menos x sub 2 en el denominador, porque estaríamos cometiendo un error bastante grave que haría que falláramos en encontrar el valor correcto de la pendiente. Estas son algunas de las cosas importantes que usted tiene que recordar e ir anotando en su ficha de observación de video para que al final se encuentren en su cuaderno y nunca olvidarse, ¿no? Vamos a hacer un primer ejemplo del cálculo de la pendiente. Dice, trace la gráfica conteniendo los puntos 4,3 y 2,-5 y encuentra la pendiente. En este gráfico que ya está listo y que lo hicimos en GeoGebra, ya se encuentra el 4,-3 ubicado, como lo pueden ver ustedes aquí. Está el 2,-5, lo tenemos aquí abajo, ¿ya? Y vamos a encontrar la pendiente. ¿Cómo encontramos la pendiente? Podemos hacerlo de dos formas, no podemos ir viendo el recorrido. Si nos encontramos desde -4 hacia 3, nos vamos a dar cuenta de que para llegar hasta el punto, al mismo nivel del punto de abajo, tenemos que hacer un recorrido de, estamos en el punto 3, ¿verdad? 1, 2, 3, esto podemos hacerlo de esta manera, ¿no? Más o menos así, 1, 2, 3 y llegamos al 0. Luego tenemos que bajar hasta 5, sigamos contando, ¿no? Estamos entre 4, 5, 6, 7, 8. Significa que para llegar de un punto al otro, que conforman a la recta, que están dentro de la recta, hemos recorrido 8 unidades en Y, pero fíjense que el recorrido ha sido hacia abajo. Al recorrer hacia abajo en Y, esto se considera un recorrido negativo. Por eso es que ustedes se fijan que aquí, ya cuando hacemos la fórmula, sale -8. Para llegar al otro punto, desde donde nos quedamos, vamos a tener que recorrer hacia la derecha. Vamos a tener que hacer, estamos en el punto 4, para llegar a 0 hacemos
un recorrido de 1, 2, 3 y 4 y llegamos a 0. Y luego esto se encuentra en el punto 2, estábamos en 4, seguimos contando 2 más, 5 y 6. Como nuestro recorrido en X fue hacia la derecha, recuerden que en X los movimientos hacia la derecha se consideran positivos. Significa que tenemos 6 en positivo, como lo podemos encontrar aquí, ¿sí? Negativo en 8, negativo en Y, menos 8, positivo en X, 6. De tal manera que solamente nos queda simplificar menos 8, la mitad de menos 8 es menos 4, ya el signo lo ponemos como un solo signo, el signo de la fracción, y el 6 al dividirse para 2 queda 3. Esto se denomina simplificar. Recordemos que es una obligación simplificar una fracción siempre que se pueda hacer. ¿Sí? Entonces hemos demostrado que la pendiente en cierto modo se lo obtiene por medio de los recorridos entre los ejes, como habíamos indicado con el video del ciclista. Ahora, el reemplazo, si queremos hacer el reemplazo, tenemos que recordar que algo muy importante y una buena costumbre es que usted pueda poner siempre aquí, para que usted pueda visualizar mejor cuáles son las coordenadas que usted debe escribir en la fórmula. Primero, no olvidarse de escribir en la fórmula. Es importante, sobre todo al principio, hasta que usted coja más práctica, que pueda hacer esto, ¿no? Arribita de cada punto puede ir poniendo las coordenadas. Al primero que le dan, comúnmente le pone X1, Y1, y al otro que le dan, al segundo punto que le dan, le pone X2, Y2. ¿Ya? De esta manera usted lo tiene más fácil, ¿no? Vemos Y2, vamos al punto y decimos menos 5. Luego, es importante recordar que el signo que tiene la fórmula es 1 y que el signo de la coordenada, en caso de aparecer, como por ejemplo el menos 5, que tiene su propio signo negativo, es otro signo que no hay que confundir, ¿ya? En este caso, Y sub 2 es menos 5, escribimos el menos de la fórmula y luego Y sub 1 es 3. Aquí no pasa nada porque como es positivo, el signo de la fórmula lo va a transformar en negativo. Menos 5 menos 3, signos iguales se suman y se pone el mismo signo, de tal manera que me queda menos 8. ¿Qué sucede en cambio en el denominador? Tenemos X sub 2, que es 2, escribimos dicho 2 que está aquí. El signo, como ustedes se fijan, aquí se lo ha dejado con color negro para que aprendamos a diferenciar. El signo de la fórmula es negativo, es menos, está con negro, pero resulta ser, y aquí se viene el caso que les mencionaba, la segunda coordenada X sub 1 ha sido igual a menos 4. No vamos a cometer el error, no debemos cometer el error de pensar que porque el signo negativo ya está, vamos a poner simplemente 4 acá. Aquí lo que se tiene que hacer es encerrar entre paréntesis y aplicar la ley de signos. Menos por menos es más, de tal manera que 2 más 4 nos da el 6 que tenemos acá. Vamos a continuar con algunos otros ejercicios más, ¿ya? Recordar mucho de la fórmula de la pendiente es importante. La pendiente es delta y sobre delta x, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos aquí. El símbolo delta es comúnmente utilizado en cálculo para representar un cambio o una diferencia, como ya habíamos visto anteriormente en nuestra definición formular, en nuestra demostración de la fórmula, ¿no? Como podemos darnos cuenta de allí, esta formulita de aquí, vamos a poner un poquito más a la derecha, para que no nos estorbe con el triángulo que se encuentra acá de la animación, y tenemos pues la misma fórmula, ¿no? Recordar siempre que delta significa cambio o diferencia. Vamos a hacer un primer ejercicio rápido para hallar la pendiente de la recta. Un segundo ejercicio sería este, para culminar un poco con este tutorial del día de hoy, de cómo calcular la pendiente. Y este lo vamos a hacer directamente con la fórmula. No vamos a utilizar el gráfico para que podamos también desarrollar la destreza de poder hacer el análisis formular como siempre lo hemos hecho, ¿no? Tenemos que hallar la pendiente de la recta que tiene coordenadas en el plano cartesiano 4,6 y 1,3. Lo primero que tenemos que hacer, como habíamos dicho, en la parte inferior o en la parte superior, dependiendo cómo esté, vamos a ponerle, ¿verdad?, a estas coordenadas los subíndices respectivos, ¿no? Este, por ser el primer punto que me dan, le pongo X1, Y1. A este le voy a poner X2, Y2. De esta manera se nos va a hacer mucho más fácil luego la aplicación de la fórmula de la pendiente. Vamos a tomar el color azul y vamos a escribir. Sabemos que la fórmula de la pendiente comúnmente se escribe ya directamente, ¿no? Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Al reemplazar en esta fórmula, que es lo que tenemos que hacer aquí abajo, ¿no? M va a quedar igual
Recordando siempre lo de los signos. Y sub 2, verificamos, al que hemos llamado y sub 2 es 3. Escribimos ese 3. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la diapositiva anterior, ¿no? Para mantener los signos. Vamos a dejar con un color el signo de la fórmula para nunca olvidarnos, ¿ya? Y y sub 1, que en este caso lo vemos en el primer punto, que vale 6, ¿no? Entonces 3 menos 6. En el denominador vamos a poner x sub 2, que sabemos que es 1. Vamos a poner con rojo el signo menos y con azul la coordenada correspondiente a x sub 1, como lo indica la fórmula, que sería 4, ¿no? Aquí tenemos entonces que la pendiente de esta recta va a ser igual 3 menos 6 es igual a menos 3, 1 menos 4 es igual a menos 3 también. Aquí tenemos una división de signos y al mismo tiempo una simplificación. Menos dividido para menos da más, pero como el signo más está sobreentendido, no lo ponemos. La tercera 1, la tercera 1, aquí me va a quedar 1 sobre 1, lo cual va a ser igual a 1. ¿Qué significa esto? Que la pendiente de la recta ha sido igual a 1. Este es el valor que nos ha quedado como pendiente de la recta, ¿sí? Bien, espero que estos ejercicios que hemos hecho y estas demostraciones nos sirvan para ir comprendiendo un poco lo que es el cálculo de la pendiente de la recta. Nos vemos la siguiente clase para poder corroborar todos los conocimientos. No se olviden de ver el video, hagan los comentarios necesarios, llenen la ficha de observación. Nos vemos en clase. En el siguiente tutorial vamos a continuar haciendo más ejercicios y vamos a ingresar ya al tema de la ecuación de la recta. Que tengan buen día.